Y esto nos invita entonces a reflexionar y a pensar en torno a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, creo que sería bueno que en esta mañana podamos reflexionar un poco en términos de qué sucedía en el cielo mientras Jesús moría en la cruz. ¿Qué estaba pasando en el trono de Dios? ¿Qué sucedía en medio de los ángeles, de los serafines y los querubines? Desde luego, no hay argumentos bíblicos desde el punto de vista directo que nos puedan decir esto estaba pasando en la cruz. Sin embargo, es importante saber que cada experiencia vivida por Jesús en el madero trae como consecuencia una información que de alguna manera nos hace entender qué estaba pasando en el cielo mientras Jesús moría en la cruz. Lo primero que nos hace entender es que en el cielo todo era expectación. Era como estos eventos grandiosos donde todo el mundo aguanta la respiración. Cuando el nivel de intensidad del evento está en su cúspide. La razón de ello es muy fácil de entender. Jesús había descendido de la presencia misma del Padre. La Biblia dice que éste salía de él, que él era consustancial con Dios, que fue hecho hombre para redimir a la humanidad. Así es que este Jesús que había venido de la presencia de Dios mismo, ahora llevaba 3 años y medio de ministerio, 30 años de edad. Y siempre había sido consistente en su planteamiento de hacer y cumplir el propósito de Dios. Pero hay un dato interesante en la realidad de nuestra humanidad, y es que aun cuando estamos conscientes de que hacer el propósito de Dios es lo más importante, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es lo más necesario, no podemos perder de vista que nuestra humanidad en ocasiones nos lleva a mirar introspectivamente, nos lleva a mirarnos hacia adentro y a descubrir que hay cosas que también quisiéramos hacer, o hay cosas que del propósito de Dios no quisiéramos hacer. Note bien, Jesús estaba dispuesto a hacer el propósito del Padre, pero hay un dato interesante sobre el mensaje de la cruz, y es que en la cruz no hay un drama, en la cruz no hay un espectáculo, en la cruz no hay un proceso predeterminado ni predispuesto, en la cruz hay un hombre, el que murió en la cruz siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo encarnado de Dios, el que murió en la cruz, el que se entregó en la cruz, era un hombre. Por lo tanto, tendido desde la cruz, el cielo observaba a su Adán predilecto, porque era esencia misma del Padre. Pero el hecho de que el cielo mirara a su Adán predilecto no quería decir que el corazón de Dios no estaba identificado con el Adán que él amaba, que era la humanidad. Por eso Juan nos registra con perfecta claridad y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Adán predilecto por amor a el Adán que él quería salvar.
en Lucas capítulo 23 y verso 34, nos dice claramente qué pasaba en el cielo mientras Jesús pendía de la cruz. Porque el escenario de la cruz era observado desde la misma sala de la divinidad. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el mensaje de la cruz en términos de lo que el cielo estaba planteando? Miremos el rostro de Jesús y veremos un rostro lacerado. Veremos la cara de Jesús y veremos una cara totalmente desfigurada. Jesús era un espectro sangrante. Cada golpe, cada esputo, cada saliva, cada maldición que recibió Jesús en su cuerpo y en su rostro. Él era el Verbo, Él era el representante de los hombres y el representante de Dios. Por lo tanto, cada golpe, cada maldición, cada laceración también era sentida por el Dios del cielo. De hecho, los humanos podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que más le duele a un padre y a una madre el golpe de un hijo que al hijo mismo. Imagínese el rostro de Jesús desfigurado, su espalda desfigurada, su pecho desfigurado, recibiendo maldiciones. Cada golpe, cada maldición era sentida por Dios. Por lo tanto, ¿qué podía estar pasando en el cielo mientras Jesús pendía de una cruz? Sin lugar a dudas, el cielo estaba indignado. Dios había mandado a Jesús para que fuera reconocido, para que fuera aceptado. Dios había enviado a Jesús para que Israel le reconociera como el Mesías, como el Salvador. Sin embargo, era todo lo contrario. Le mataban por malhechor, le mataban por mentiroso, le mataban por hacerse Dios. Así que esa indignación del cielo fue conocida por Jesús en el madero. Jesús tuvo que haber comprendido con perfecta claridad que mientras Él pendía de la cruz, el cielo estaba indignado. Y de repente, entonces, Jesús emite una gran palabra. Lucas 23 y verso 34. Me gustaría que lo dejaran fijo ahí. Él plantea y dice: Padre, si algo puede salvar esta situación, si algo puede crear eternidad en los hombres como en nosotros, es el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tanto en el madero como en el cielo hubo un acuerdo extraordinario. Fue el acuerdo del perdón, porque la redención de la raza humana comienza como resultado de un perdón otorgado. Un perdón inmerecido, pero un perdón dado. Porque a fin de cuentas yo no sería yo si no tuviese el perdón de Dios. Pero déjeme decirle algo: el cielo no sería cielo si no hubiera perdonado. Jesús no sería Jesús si no hubiera perdonado. Dios no sería Dios si no hubiera perdonado. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Jesús estaba en el madero? Un repaso de la redención, un repaso de la misericordia, un repaso del propósito de Dios para redimir a Adán. Y de la única manera que podía redimirlo, no era pidiéndole al hombre que se portara bien, no era pidiéndole al hombre que hiciera las cosas bien hechas, era simplemente diciéndole al hombre: te perdono a pesar de tus errores, a pesar de tus faltas. La redención de la humanidad, del hombre y de la mujer, comienza
con un perdón. En Lucas capítulo 23 y verso 43, entonces nos plantea lo siguiente: fue el perdón lo que hizo viable, lo que hizo próximo, lo que hizo extraordinario el segundo evento. Aunque todavía Cristo no había muerto, su perdón ya era evidente. Y el mejor testimonio de la evidencia de su perdón era que su perdón ya producía reconciliación. Aquel perdón que emitió Cristo en la cruz, aquel perdón que el Padre emitió desde el cielo, ya se hacía evidente precisamente en la cruz, aun cuando todavía Él no había muerto. Porque a su lado había un hombre, un ladrón, que estaba implorando acción misericordiosa de parte de Dios. Este moría al igual que Jesús. Moría como reo cuya única dignidad que tenía era morir en un madero. Pero mire qué dato interesante. El cielo estableció, mientras Jesús pendía de la cruz, el proceso de la redención. ¿Y cómo se logra el proceso de la redención? Un Cristo que perdona, un Dios que perdona, y un hombre y un ser humano que pide el perdón. Allí está en el madero un hombre diciéndole: reconozco que tú eres el Salvador. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú eres el Mesías. ¿Qué sucedió en el cielo cuando este hombre le dice a Jesús: reconozco que tú eres y acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino? De seguro Jesús tuvo que escuchar la aceptación de aquella petición, no solamente de parte del ladrón de la cruz, sino de parte del Dios mismo. Si ya ha habido perdón, entonces ahora los hombres pueden venir ante mi presencia. Si ya ha habido perdón, las mujeres pueden venir ante mi presencia. Por esa razón, de inmediato Jesús le dice a aquel ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón ha hecho posible que los hombres y las mujeres que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador no vengan jamás a condenación, sino que pasen de muerte a vida eterna. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 y en el verso 26, nos plantea también otra respuesta del cielo, otra respuesta del trono de Dios. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Cristo estaba en la cruz? Pues desde luego pendía de la cruz un hombre cuyas responsabilidades de vida estaban todavía presentes, cuyo sentido de responsabilidad por lo que estaban en su entorno no había desaparecido. Porque es importante que entendamos que la urgencia de la fe exige responsabilidad con los deberes de la tierra. Jesús en la cruz pendido demostraba ser el hombre cabal, que no evade responsabilidades jamás, porque la fe no enajena a ningún ser humano de sus deberes cotidianos. ¿Qué nos dice el cielo en términos de esa responsabilidad cotidiana? No puedes partir del madero sin antes resolver tus responsabilidades cotidianas. Nadie debe partir de la vida sin antes obrar con justicia para con los que están en su entorno. Nadie debe partir de la vida sin antes hacer lo propio y lo pertinente
para responder en favor de aquellos que dejamos en la tierra. Jesús tenía una madre. Al principio de su ministerio, sus familiares no le siguieron, sus hermanos no le reconocieron. Él sabía llana y sencillamente que quien único le había seguido, reconociéndole como Señor, como único Salvador, era su madre. De hecho, la Biblia dice de su madre que ella guardó en su corazón todas las virtudes que habían en la persona de Jesús, entendiendo que en él había algo más que un hombre, alguien más que un ser humano. Ella no podía quedar desamparada. El cielo siempre ordenará a sus hijos e hijas a que aprendamos a honrar a padre y a madre. En estos días conversaba con alguien que me decía con tanto orgullo del esfuerzo de su papá, me hablaba con tanto orgullo del trabajo que realiza, de lo mucho que se preocupa por lo que está en su entorno. Yo inmediatamente le respondí y le dije: disfrútatelo, porque cuando se acaba deja un mal sabor en la boca que jamás se puede compensar. El cielo ordenaba honrar al Padre y a la Madre. Por eso Jesús llama a Juan y le dice a Juan: mira, ahí está tu madre. Y le dice a María: María, ahí está tu hijo. La urgencia de la fe exige responsabilidad con los deberes en la tierra. Mateo capítulo 27 y verso 46 nos da otra respuesta en términos de qué sucedía en el cielo mientras Cristo estaba pendido de la cruz. Es importante que usted sepa que esto no es un drama predeterminado. No hubo un ensayo, no hubo un proceso de invitación de dramaturgos para que coordinaran cómo se iba a hacer aquel espectáculo, porque a fin de cuentas la cruz no es un espectáculo, la cruz es la manifestación del amor de Dios hecha carne en la persona de Jesucristo. La omnisciencia de Dios sabía toda la implicación, pero había algo que no se podía perder de vista. Es que la santidad de Dios no tolera la inmundicia del pecado. Y el peor castigo que experimentó Jesús en la cruz y en el proceso de su pasión no fue la cruz siquiera. El peor castigo no fue que le traspasaran las manos con clavos. El peor castigo no fue que le horadaran los pies con clavos. El peor castigo no fue que le pasaran una lanza en el costado. No fue el látigo romano. No, queridos, ese no fue el peor castigo de Jesús. Por eso dije al principio que generalmente acostumbramos mirar a la cruz, y yo les quiero invitar a que miremos al cielo. ¿Qué pasaba en el cielo mientras Él estaba pendido de la cruz? Porque a fin de cuentas, el peor castigo de Jesús no fue la forma en que murió. De hecho, déjeme decirle algo: sufrimiento por sufrimiento es igual. Hubo gente que sufrió en una cruz como Jesús sufrió en la suya. De hecho, cuando Jesús tenía de 12 a 15 años de edad, en su tierra, los romanos mataron en un solo día 1000 personas, y a todos los mataron pendidos de cruz. ¿Dónde está entonces la razón, lo agudo del dolor de Jesús? ¿Dónde está entonces lo agudo del sufrimiento de Jesús? ¿Dónde está entonces el lenguaje del madero y el lenguaje
del cielo. Lo peor de la cruz fue que Cristo llevó el pecado de todos nosotros. De hecho, el profeta Isaías dice, y por su llaga, una sola, porque en Jesús el profeta no vio multiplicidad de llagas, no, él vio una sola llaga que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Una sola llaga purulenta, una sola llaga infecciosa, una sola llaga asqueante que representaba el pecado de toda la humanidad. Y tal vez usted no se impresiona con lo que le estoy diciendo, porque hay pecados y hay pecados. De hecho, hay pecados que yo puedo tolerar como humano. Hay pecados que yo puedo excusar como humano. Hay pecados que inclusive yo puedo pasar por alto como humano. Pero hay pecados que no entran en mis categorías humanas. Hay pecados que yo no aceptaría bajo ninguna circunstancia. Las cárceles de nuestro país tienen códigos, tienen ética. ¿Y saben qué están basados los códigos de las cárceles de nuestro país? En que hay pecados que son aceptos dentro de una comunidad penal, pero hay pecados que no son aceptos dentro de esa comunidad penal. Un asaltante es acepto en su pecado a la comunidad penal. Un asesino es acepto a la comunidad penal, pero un violador de niños, ese no. Un maltratante de ancianos, bajo ninguna circunstancia. No se puede concebir. Un violador de mujeres, un violador de niños y de niñas, no es acepto. Note bien, hay pecados que la conciencia puede manejar y hay pecados que la conciencia no puede manejar. Cuando Jesús se hizo una llaga, el Cordero de Dios moría como cordero. ¿Y sabe qué era lo intrigante de este proceso? Que el cordero tenía que ser perfecto. En los procesos judíos, cuando alguien iba a comprar un animalito para el sacrificio, para la expiación de sus pecados, desarrollaba una polémica con el vendedor. El vendedor procurando venderle la pieza como perfecta y el comprador buscando comprar la pieza perfecta. Esta pieza una vez era adquirida por el comprador, entonces ahora él rogaba que el sacerdote la recibiera, porque a fin de cuentas, si el sacerdote no la recibía, el sacrificio no se daba. El animalito tenía que ser perfecto. Ahora, una vez era declarado perfecto, el sacerdote declaraba todo el pecado de aquella persona sobre ese animal. Y luego de ello, entonces lo sacrificaba. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Jesús pendía de la cruz? En el momento en que Jesús decidió llevar el pecado que tú manejas, el pecado que tú manejas, abrió la llaga. Pero no solamente Jesús decidió llevar el pecado que tú manejas, Él decidió llevar el pecado que tú nunca aceptarías en tu psiquis y en tu moral. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sabe lo que esto quiere decir, queridos? Esto quiere decir que el cielo le hizo saber a Jesús en la cruz que Él moría por todos los pecadores.
y que todos los pecadores, no importa si cometen el pecado que tú aceptas o el que no aceptas, no importa si cometen el pecado que tú sobrepasas como el que no sobrepasas, todos los pecadores tienen el perfecto derecho de venir ante Jesús y pedir perdón. Y el pecador que pida perdón, no importa cuál haya sido el pecado que haya cometido, si fue tirar una cana al aire o fue abusar de una criaturita, si pide perdón, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. El cielo cerró los ojos después que la tierra lo abandonó. Porque el plan era redención, pero el impacto era inimaginable. Cuando todo el pecado de la humanidad, el que ya cometiste y el que te falta por cometer, se agolpó sobre Jesús, fue un pecado virulento que provocó una llaga de cabeza a los pies. Y el cielo cerró los ojos. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Jesús pendía de la cruz? Juan capítulo 19 y verso 28. La sed es uno de los mayores tormentos que puede experimentar un crucificado. Es el resultado precisamente de todo ese proceso que drena, de todo ese proceso que lastima, de todo ese proceso que hace que como resultado de la pérdida de la sangre, el reo necesite hidratarse. Jesús estaba en la cruz presentando una sed fisiológica. Esta sed fisiológica era natural, porque allí no estaba muriendo el Cristo, allí estaba muriendo el hombre. Allí no estaba muriendo Dios, allí estaba muriendo el hijo de José y de María. Pero había expresiones proféticas que decían que el Mesías iba a vivir una experiencia de sed. Y desde luego, el pensamiento de la fe tradujo la sed fisiológica en una sed alegórica. ¿Qué sucedía en el cielo cuando Jesús dijo, tengo sed? El cielo le hizo saber a Jesús que no existe crisis celestial que pueda detener el propósito divino de salvar. No importa qué esté pasando en el cielo, no importa cuánta turbación haya en la tierra, el cielo nunca cambiará de plan, el cielo nunca cambiará de estrategia. El cielo nunca cambiará su propósito, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las naciones entran en crisis y recortan sus presupuestos. Conocemos bastante de eso. Las empresas entran en crisis y recortan sus presupuestos. Las potencias entran en crisis y también dicen que ellos van a recortar sus presupuestos. El cielo entra en crisis con Jesús perdido de un madero, pero no recorta el presupuesto. La salvación es para todos.
el cielo jamás detendrá su propósito de salvar al hombre y a la mujer sin prejuicios. Sin prejuicios. Yo creo que en esta época de reflexión de Semana Santa, nosotros los creyentes necesitamos considerar algo importante. Yo puedo discrepar del estilo de vida de alguien. Yo puedo censurar el estilo de vida de alguien. Yo puedo estar en entero desacuerdo con el estilo de vida de alguien. Pero debo entender en lo más profundo de mi ser que indistintamente mi posición y mi derecho de defender mis valores, indistintamente ello, yo no puedo ver al que piensa distinto a mí como un candidato al infierno. Yo tengo que ver al que piensa con respecto a mis valores y a mis principios de manera distinta. Yo tengo que verlo como un candidato al cielo. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a la mujer samaritana? Ese día también dijo que tenía sed. Note ahora la alegoría. Jesús va al pozo de Jacob y ve a una mujer de reputación dudosa. Y lo primero que le dice a aquella mujer es: tengo sed. Observe bien, en toda la conversación, aquella mujer no se dignó de darle un vasito de agua. Llana y sencillamente siguieron el discurso, siguieron los planteamientos, siguió el cuestionamiento, siguieron las preguntas y las respuestas. Pero en ningún momento ella le dijo: ay, perdóneme, que usted quería un vaso de agua. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando ella reconoció que Él era el Cristo, Él era el Mesías, dice la historia bíblica que dejó caer el cántaro, y el cántaro no era de plástico, era de barro, se hizo añicos, y subió corriendo hacia Samaria para hablar de su encuentro con el Mesías. Al final, los discípulos llegaron y le dijeron a Jesús: ya te traímos algo de comer, ya te traímos algo de beber. Y él dijo: yo ya comí y ya bebí. ¿Quién le habrá traído de comer y de beber a él? Y él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo bendito de la cruz dijo: tengo sed, dice la historia bíblica que un compasivo soldado puso sobre una esponja un poco de hisopo y un poco de brebaje analgésico y lo acercó a los labios del maestro, pero este no quiso tomarlo. Es decir, él quiso quedarse con sed. Porque la alegoría nos plantea que el cielo le dijo a Jesús: quédate con sed, para que en esta mañana yo pueda decirte a ti: Jesús tiene sed de salvarte. Jesús tiene sed de encuentro contigo. Jesús tiene sed de redención. Jesús tiene sed de darte paz. El deseo de Jesús es que vivas en compañía con Él en el proceso de tu eternidad. La sed de Jesús solo se sacia cuando tú le entregas tu vida, cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le entregas tu ser. El cielo le hizo saber que ahora la sed es mayor, porque ahora no es solo sed por una mujer en Samaria, ahora es sed por toda la humanidad, con la consabida verdad que si salvó a una mujer de reputación dudosa gracias a su sed, ahora con la sed de su alma eterna estará dispuesto a salvarte a ti y de traerte a su gracia. ¿Qué sucedió en el cielo mientras Cristo moría en la cruz?
Juan capítulo 19 y verso 30. Allí se repasaba todo el proceso redentor. En la ley había una sombra redentora. La sombra no era mala. El problema es que no era definitiva. Era una sombra redentora que perdonaba al reo de pecado. Pero su perdón estaba garantizado solo hasta que volviera a pecar. Una vez volvía a pecar, tenía que volver al proceso. Jesús bendito de la cruz tuvo que haber estado repasando con el Padre todo el proceso de la redención. Lo dicho por la ley, lo dicho por los profetas. Y dentro de todo ese repaso, y dentro de todo ese análisis, el cielo y Jesús concluyeron que todo estaba consumado, que todo estaba cumplido, que en el repaso se descubría que nada había fallado, que ahora el cielo aceptaba como perfecto el sacrificio, puesto que la voluntad del Padre se había cumplido sin falla alguna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Jesús estaba pendido de la cruz? El cielo le hizo saber a Jesús: tu ofrenda es acepta, tu sacrificio es perfecto. Y Jesús gritó: consumado, consumado es. Lucas capítulo 23 y verso 46. Los regresos siempre son hermosos. Dije al principio que cuando Jesucristo fue alzado a la cruz, el cielo tuvo que haber sufrido una tensión increíble. Si algo falla aquí, esto se va a pique. Si algo yerra aquí, se acaban las oportunidades para la humanidad. Jesús era la única alternativa que el Padre tenía para salvación. No había más alternativa. Era la única alternativa. Nada podía fallar. Desde luego, cuando Jesús exclama como resultado de una ofrenda acepta, consumado es, quiere decirse entonces que ya está listo para el regreso. Ya está listo para entrar a la presencia del Padre. Ya está listo para abandonarse en los brazos de su Dios. El Padre había enviado al Hijo, dice la Biblia, nacido de mujer. Por lo tanto, en él había posibilidad de errar, pero con el consumado es, se acabaron las posibilidades de errar. Se acabó el riesgo, se eliminó el susto, se acabó la expectación, se acabó el nerviosismo. Llana y sencillamente, Jesús había demostrado fidelidad y había concluido exitosamente la empresa salvífica. Pero ahora con esta última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está diciendo algo interesante. Y lo que está diciendo
es que si bien es cierto, la salvación está garantizada ya para la humanidad, ahora es importante que también se sepa que su eternidad está también garantizada. Ahora también es importante que se sepa que Él no meramente muere en la cruz para salvar, sino que en Él se cumplirá lo que le dijo a los profetas, que Él sería Rey para siempre, que Él sería sacerdote para siempre. Se cumpliría lo que le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La salvación ya estaba garantizada, pero ahora Él le dice al Padre: de aquí en adelante todo depende de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús le faltaba morir para sellar la redención. El cielo tenía que hacer todo lo demás. ¿Qué tenía que hacer el cielo? El cielo tenía que cumplir las promesas de eternidad que Jesús había dado. Y allí Jesús está diciendo: me entrego a tus manos, porque como yo he cumplido, tú también cumplirás. En tus manos me entrego, porque ya sé que donde yo estaré, los míos también estarán. Que no hay condenación para los que están en mí, que han pasado de muerte a vida eterna. Siento la seguridad al encomendarme a tus manos, porque tú cumplirás las promesas de eternidad que he proclamado a los que creen en mi nombre. Por eso me abandono a tus brazos. Por eso me encomiendo a ti con seguridad. Aquel que de momento no quería morir, ahora entiende que ha llegado la hora para encomendarse al Padre con la consabida información de que el cielo está alegre por su redención, de que su ofrenda sacrificial ha subido como olor fragante. El cielo estaba alegre con el proceso. Todas las huestes se prepararon para el recibimiento. Todos los ángeles, serafines, querubines, arcángeles se ubicaron para el recibimiento. Y había ya la certeza, y había ya la seguridad de que el Padre le resucitaría, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Cristo pendía de la cruz? Una manifestación exquisita del amor de Dios. Un riesgo sin precedente del amor de Dios. Un cordero inmolado, dispuesto al sacrificio. Y en una tremenda disposición para entregarse por amor a ti. Cuando los autores bíblicos examinan qué sucedía en el cielo mientras Cristo estaba colgado en la cruz, mira lo que concluyen, mira lo que dicen.
por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Yo dije ahorita que no tengo problemas con discurrir. Y yo puedo discurrir con el pecador, y yo puedo discurrir con los que quieren postular y plantear estilos de vida distintos. Pero en mi vida y en mi corazón tienen que estar presentes. Ellos también tienen derecho a salvación. Ellos también tienen derecho a un encuentro de gracia con el resucitado. Pero déjeme también afirmar lo siguiente. En mi discurrir también puedo pensar que hay algunos en la experiencia de la fe que creen que hay atajos para llegar a Dios, que hay brechas para llegar a Dios, y hay algunos que inclusive dicen que hay caminos distintos para llegar a Dios. Como yo soy cristiano, no soy musulmán, no soy budista, no soy judío, no practico el judaísmo. Como soy cristiano y no soy hinduista, yo proclamo lo que la Sagrada Escritura dice. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. El único camino para salvación se llama Jesucristo.